Hermanos, espero que estén bien en esta tarde. Perdón, es que me estoy doliendo los dedos. Tengo tiempo que no uso la guitarra con las cuerdas así de acero. ¿Se dice de acero? ¿No? La guitarra que normalmente toco tiene de nylon y pues no duele tanto. Entonces, esta sí dolió un poco y ya mis dedos ya no están acostumbrados. Están morados. Ok. Voy a pedir que abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Segunda de Crónicas, el pasaje que vimos hace ratito. Okay. En el Segunda de Crónicas, capítulo 14. Voy a buscarlo. Ahí está. Segunda de Crónicas, capítulo 14. Y nos vamos a enfocar en el rey Asa. El rey Asa, cuando estaba en diputación, estaba leyendo los reyes, los libros Primera, Segunda de Reyes, después Primera, Segunda de Crónicas. Y se hizo tan interesante las cosas que estos reyes hacían. Muchos de ellos, obviamente, sabemos cuando el reino fue dividido en dos, se dividió del norte a sur después del reinado del rey Salomón. Fue dividido y después de ahí comenzaron muchos ya reyes después. El rey del norte de Israel y el rey del sur, la cual era Judá. Y pues pasando del tiempo, muchos de esos reyes muchas veces se apartaron de Dios, especialmente el rey del norte. Después del rey Salomón, el que se quedó como rey del norte de Israel, él luego comenzó a desviar a todo su pueblo a idolatría. ¿Okay? Entonces eso vamos a ver en ese día, pero el enfoque que quiero dar en esta tarde es: haz Dios tu enfoque principal. Ese es el mensaje de esta tarde. Eso es muy interesante que pueda aplicar esto con este pasaje con el rey Asa, porque hay muchas distracciones en el mundo el día de hoy. Demasiadas distracciones. Puedes ver todas las noticias que están pasando y así de repente, como por ejemplo, estás en tu celular y estás viendo todas las cosas que están pasando en el mundo, o el chisme de un famosa, ya pasó media hora. Estás en tu celular viendo videos de cocinar, cosas así, y ya pasó 2 horas. Entonces hay muchas distracciones en el mundo, realmente. Y la verdad es que el enemigo, Satanás, así de astuto es. Él sabe lo que a la gente le atrae. Por ejemplo, ahorita lo que está pasando en los Estados Unidos y así de rápido en internet está pasando con muchos chistes y memes, es lo que pasó con el senador Trump. No puedo decir presidente porque todavía no es. Pero Trump le dispararon. Y eso es lo que está pasando ahorita. Todo el mundo está enfocado en lo que pasó ese día. De hecho, aquí en México ya salieron algunos panes que se llaman orejas de Trump. Okay. Son esos panes de orejas y ya tiene como mermelada así arriba. Ya están llamando orejas de Trump. Entonces hay muchas direcciones pasando en el mundo. No solamente las cosas que están pasando en las redes sociales, sino también muchas personas están muy enfocados en sus estudios. Muchas personas están enfocados en sus trabajos. Y muchas personas están enfocadas en sus propias familias y amigos. Y hay muchas distracciones realmente. Y muchas veces de eso lo que pasa es que el peligro es que ya no nos damos el enfoque principal a Dios. Déjame preguntarles, ¿cuántas veces han tomado tiempo con Dios? ¿Y cuánto tiempo han tomado para hacer las cosas que necesitan que hacer? ¿Cuánto tiempo han pasado en su celular? ¿Cuánto tiempo han pasado trabajando, estudiando? O simplemente estando hablando con familia. Entonces es muy interesante que muchas veces nosotros como seres humanos y muchos cristianos realmente aún nos distraemos mucho sobre las cosas que están en el mundo. El mundo es muy, muy bueno y sabe muy bien cómo distraernos. Entonces el tema de esta noche es: haz Dios tu enfoque principal. Vamos a hablar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este mensaje. Damos gracias a Dios por las lecciones que nos das en tu Biblia, en toda tu palabra. Aunque Rey Asa realmente no fue su propósito de enseñarnos a nosotros que tenemos que hacerte a ti nuestro enfoque, pero podemos aprender de esto y damos gracias. Te pido, Dios, que nos llenes el Espíritu Santo para poder entenderlo y aplicarlo. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, primeramente, 2 de Crónicas 14:1 dice:
Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Si nosotros leemos los libros de Reyes y de Crónicas, nos cuentan las historias de todos los reyes de Israel cuando fue dividido el reino. En el norte estaba Israel, en el sur estaba el reino de Judá. Cuando el reino de Israel se dividió en dos, Jeroboam era el rey del reino del norte. En este caso, él era el rey de Israel, Jeroboam. Y Jeroboam estaba preocupado de que la gente se iba a ir al reino del sur porque Jerusalén estaba en Judá. Entonces, debemos recordar la historia que estaba pasando aquí. Entonces, recuerdan, la ciudad de Israel, cuál es la capital de Israel, estaba en el sur. Como recuerdan, estaba dividido en dos. Era Jeroboam en el norte y Roam en el sur. Y cuando se dividió el reino, obviamente Roam se quedó con Judá y Benjamín. Israel obviamente queda en Judá. Jerusalén. Jerusalén se queda en Judá, el capital. Y es importante para los judíos porque ahí estaba el templo de Salomón. Ahí estaba el templo. Entonces era muy importante para los judíos que ellos podían ir al templo. Y como el templo de Israel estaba en el sur, en Jerusalén, pero Rehoboam era el rey del norte, lo cual tiene los otros 10 tribus. Y él tuvo miedo de que toda la gente se iba a ir a Jerusalén, porque él pensaba que ellos querían tanto su templo que se iban a ir al reino del sur. Y como iban a ir al reino del sur, tenía el temor de que se iba a levantar y iban a tomar sus tierras, iban a tomar su reino. Eso es el temor. Eso es el miedo que Jeroboam tenía. Por causa de este miedo, Jeroboam hizo altares de dioses ajenos para que la gente no fuera a a Jerusalén y se quedara en su reino, en el reino de Israel. Vamos a irnos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 12. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos del 26 al 31. Dice, Primera de Reyes 12, 26 al 31, dice: Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de ahí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: Ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá. Y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces, muy interesante qué es lo que hizo por el miedo que tuvo el rey Jeroboam. Muy interesante. O sea, él mismo inventó la religión en el reino del norte. Él lo inventó. Él lo hizo. Él hizo que el pueblo de Israel cayera en idolatría. Fíjense lo que dice otra vez. Dice: Y habiendo tenido consejo, hizo 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Él mintió diciéndoles al pueblo que esos becerros fue lo que se sacaron de las tierras de Egipto. No fue Dios. Obviamente la gente caía en esta mentira y comenzaron a adorar a esos 2 becerros. Y ahí comenzó el reino de Israel a hacer idolatría. Obviamente lo cual era pecado, porque Dios había mandado que no podían idolatrar a otros dioses. Solamente Dios. Ahora, en el reino del sur, Judá, el hijo de Salomón, el rey Roboam, reinaba. Cuando el reino se dividió, Roboam se fue a Jerusalén y se llevó a todos los sacerdotes.
Y todos los que quisieron hacer la voluntad de Dios dejaron todos sus bienes y se fueron a Judá. Entonces realmente las personas que realmente confiaban en Dios, aunque estaban en el reino del norte, dejaron todo. Ellos completamente dejaron todo y se fueron con el rey Roboam. Y se fueron a Judá y a Benjamín y allí comenzaron a vivir. Dejaron completamente todas sus casas en el reino del norte y se fueron a Jerusalén. Y aparte el rey Roboam llevó consigo todos los sacerdotes. Por eso el rey Jeroboam, el rey del norte, Israel, tuvo que hacer nuevos sacerdotes. Porque dice que ninguno era de los tribus de Leví. Si recuerdan muy bien, los sacerdotes venían del tribu de Leví. Y el rey Roboam, el hijo de Salomón, se llevó a todos. Pues obviamente el rey Jeroboam tuvo que hacer nuevos sacerdotes para sus dioses y sus templos. Pero, tristemente, esto solamente duró 3 años. Porque después la gente o Roboam también comenzaban a adorar y hacer altares para dioses ajenos. Vamos a ver, vamos a ir a Primera de Reyes capítulo 14. Primera de Reyes capítulo 14, versículos 21 al 24. Primera de Reyes capítulo 14, 21 al 24. Dice: Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel, para poner ahí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Ese detalle es muy importante. La mamá de Roboam fue Naamá, era una amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de acera, y todo collado alto debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, y hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Ahí vemos claramente que el rey Roboam también comenzó a hacer dioses ajenos. Y todos los demás israelitas comenzaron también a adorar a estos dioses. Ahora más dice que fueron dioses o imágenes de acera. No fueron los mismos dioses que hizo Jeroboam, que eran dos becerros de oro. Aquí eran imágenes de acera. Entonces él comenzaron a hacer. Y la culpa realmente la que la tiene fue su madre, la amonita, la cual se llamaba Naama. Ella realmente tuvo la culpa de hacer que su hijo cayera en idolatría. Él fue la fanática en la casa royal. Ella fue la fanática que quiso adorar a estas imágenes. Entonces vemos aquí en el primer versículo del capítulo 14, ya en Crónicas, en Segunda de Crónicas capítulo 14, que el rey Abías, quien era el sucesor de Roboam, aún tenía el pueblo destruido del enfoque principal. Entonces ya después Abías es el hijo del rey Roboam. Y él aún estaba continuando haciendo o estaban adorando a estas imágenes de acera. Entonces Abías aún continuaba con ese pecado. Estaba destruyendo todavía a Israel, el enfoque principal, porque aún estaban adorando a dioses ajenos. Podemos decir que en el reino de Israel, en el norte, son los incrédulos que han sido distraídos con las cosas del mundo porque no quieren ser las cosas de Dios desde el principio. Entonces así lo podemos aplicar. Que en el norte de Israel son los incrédulos que están distraídos de todas las cosas que están pasando en el mundo desde el principio. Porque desde el principio no quisieron hacer las cosas de Dios. En el reino de Judá son los cristianos que por causa de situaciones que pasan se distraen y se enfocan en las cosas del mundo en vez de poner su enfoque en Dios. Ya que comenzando el reino del sur comenzaron bien, pero solamente duró 3 años. Y ya después se distrayeron con otros dioses ajenos. Entonces podemos decir que el reino del sur, podemos decir que ellos están edificando con los cristianos, que al principio están adorando a Dios, pero pasan situaciones en sus vidas que nos distraen.
y nos quita ese enfoque principal, la cual es Dios. Versículo 2, 2 Crónicas 14:2 dice: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Ese versículo se nos dice que el rey Asa hizo lo bueno ante los ojos de Dios. La Biblia no nos dice de cuántos años tenía el rey Asa cuando comenzó su reino. Pero su corazón estaba siempre enfocado en Dios desde que él fue niño. Desde que él fue niño, él tenía su enfoque principal que era Dios. Dice, vamos a irnos a Primera de Reyes, otra vez. Primera de Reyes, capítulo 15. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 14. Dice, sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Entonces, realmente, el rey Asa fue una persona desde que niño, él siempre amaba a Dios. Él confiaba en Dios. Y él sabía quién era Dios. Entonces ya cuando él tomó el reino, ya comenzó a hacer un plan, completamente. ¿Okay? Dice, cuando él se hizo rey, él vio cómo reinaba su padre Abías y su abuelo Roboam. Vio que siempre estaban en conflicto durante sus reinados. Sí, obviamente como estaba el pueblo en pecado, pues había conflictos siempre. Y no eran conflictos así breves o ligeras, no. Sí eran conflictos graves. Tienen que leer la historia de lo que estaba pasando durante el reinado de esos dos reyes. Especialmente el conflicto más grande de todos siempre estaba en batalla con el reino del norte. Siempre estaban en batalla. Entonces eran conflictos severos realmente. Y pues el rey Asa estaba viendo todo esto. Y él reconoció de que la razón por la cual estaban así fue porque se quitaron la vista de Dios. Fueron distraídos. ¿Cuántos cristianos se distraen? ¿Cuántas personas se distraen por las cosas del mundo? Y en ese momento que se distraen, ya comienzan conflictos en sus vidas. Ahora, la diferencia, sabemos que cuando Dios nos manda pruebas es para que nos podamos aprender de esas situaciones, para crecer nuestra fe. Pero pasan, llegan a nuestras vidas, pero pasan. No estoy diciendo que tener tu enfoque completamente el Señor no te va a quitar las situaciones difíciles en tus vidas, no. Pero pasan. Esa es la clave. Pasan. Pero cuando no estamos haciendo las cosas de Dios, estamos distraídos en el enfoque de Él, sigue conflicto, tras conflicto, tras conflicto, tras conflicto. Y nunca se acaba. Esa es la diferencia. Cuando nosotros realmente ponemos a Dios en nuestras vidas, en nuestro enfoque principal y lo obedecemos a Él, sí, va a haber situaciones difíciles en nuestras vidas. Pero la promesa es que vamos a pasar y tenemos un tiempo de paz. Después va a haber otra situación, pero va a pasar. Tenemos otro tiempo de paz. Mientras que si quitamos nuestro enfoque principal, siempre vamos a tener conflicto tras conflicto, tras conflicto, tras conflicto, y vamos a estar miserables en nuestras vidas. Y rey Asa sabía eso. Él entendía que por eso estaba pasando todos estos conflictos en sus reinos. No tanto del reino del sur, sino también en el reino del norte. Él reconocía esto. El rey Asa no quiso que durante su reinado en Judá siguiera en conflicto. Entonces el rey Asa notó que su padre y su abuelo no tenían a Dios como su enfoque principal. El rey Asa sabía que si quiere que su pueblo no tenga conflicto, tenía que hacer que Israel regresara a Dios. Eso es lo que él sabía que tuvo que hacer. Tuvo que tomar acción. Ya no puede dejar las cosas así. Tanto conflicto en su reino que dijo, mientras que yo soy rey, no quiero que pasen este pueblo por conflictos. Y yo sé, la única manera es que tenemos que regresar este pueblo a Dios. Fíjense lo que dice el versículo 3 al 5, dice, porque quitó los altares de culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos,
quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. En esos versículos podemos ver lo que el rey Asa hizo para hacer Israel que regresara a Dios. Ahora, no sabemos cuánto tiempo tomó el rey Asa para tomar o para quitar todos los altares en el reino. No nos dice. Pero nos podemos imaginar que no fue fácil tampoco. No, yo estoy seguro que no duró una semana. Estoy seguro que no duró 2 semanas. Yo estoy seguro que sí duró un tiempo para quitar todos esos altares, porque había gente que estaba acostumbrado ya toda su vida a adorar a esas imágenes. Entonces, como estaban acostumbrados, pues no era fácil quitar ese hábito que tenían. Estoy seguro también que había mucha gente que estaba peleándose contra el rey, diciendo, no lo voy a hacer. Yo aún quiero mi imagen de acera. No me lo quiten. Estoy seguro que había muchos fanáticos así. Entonces no era fácil. Pero Asa tuvo que tomar acción. Él sabía qué tan valioso era regresar con Dios. Y aunque no sabemos el tiempo que había pasado cuando quitó todos esos altares en el reino, pero empezó en su casa. Todo se empieza en el hogar. Él comenzó en su casa. La abuela del rey Asa se llamaba Maaca. Maaca tenía cierto punto de autoridad en el reino, pues fue abuela del rey. Ella hizo una imagen de acera. Maaca básicamente es otro nombre que se da a Naamá. ¿Sí era Naamá? Se dice, creo que sí era Naamá. No era L. No tiene L al final. Era la esposa del rey Roboam. Era madre de Roboam. Entonces ella fue básicamente que comenzó idolatría en el reino del sur. La manera que lo imagino en mi cabeza fue que él tuvo esa influencia a decirle, mira hijo, pon este altar. Si pones esto, vas a poder convencer a todas las personas y te van a tener miedo y te van a adorar a ti. Entonces seguro que ella tuvo influencia en su hijo para poner esos ídolos de acera. Entonces la abuela de Asa, pues obviamente era una de esas personas muy fanáticas de esta imagen de acera. Dice, la imagen de Acera era una diosa de fertilidad que se creía que era la esposa del dios Baal. Maaca hizo una imagen en la casa del rey. Entonces el rey Asa la quitó de su dignidad. Una vez más podemos ver que el rey Asa comenzó con su casa. Sí, porque recuerda, era costumbre en esos tiempos que aunque el madre del rey o la abuela del rey ya no tenían ciertos, pues algunos pensarían que se quitaría su autoridad que tenía en el reino, pero no. Siempre las mujeres tenían todavía cierta autoridad en la casa royal, siempre. Real, en la casa real, completamente lo traducí de inglés a español. Real, en la casa real, siempre. De hecho, no sé si recuerdan cuando yo estaba dando el estudio de Esther, vimos lo mismo. Vimos lo mismo que muchas veces la mamá de Artajerjes tenía cierta autoridad todavía. Entonces era costumbre de que esas mujeres aún tenían autoridad en el reino. Pero Asa sabía que su abuela era muy fanática de esta persona y si no quitaba esa autoridad de ella, si no la quitaba de su dignidad, la gente aún iba a seguirla. Y de una manera u otra iba a influir a que seguían adorando a esos ídolos. Entonces él sabía que él tuvo que quitar a ella de la casa. Y lo hizo. Ella quitó a su abuela de la casa. Así empezó. Entonces muchas veces nuestras acciones como cristianos comienzan en el hogar. No comienzan afuera. Comienzan desde adentro. Después de que el rey Asa quitó la reina y después que quemó la imagen de Acera en el palacio, ordenó que todos los lugares altos y ordenó que quemara las imágenes de todos los dioses ajenos. Solo podemos imaginarnos cómo reaccionó el reino de Judá. Completamente no fue fácil.
estoy seguro que muchos judíos estaban completamente contra esta acción que estaba haciendo el rey Asa. Muchos amaban a sus ídolos. Muchas veces muchos cristianos aún aman las cosas del mundo que los distraen. Muchas veces los cristianos no le quieren soltar esos costumbres o esos malos hábitos que los impiden crecer espiritualmente. Muchos cristianos aún seguimos así. Y supuestamente debería de ser fácil, pero no, porque siempre hay una batalla entre nosotros, los cristianos, los que han aceptado a Cristo en su corazón. La vieja naturaleza siempre batallando con la nueva naturaleza. Por eso se nos hace difícil dejar ciertos hábitos. Pero muchos de nosotros, cristianos, aún no queremos soltar las distracciones que el mundo ofrece. Y eso puede ser un peligro, porque puede ser adictivo. Y cuando ese mal hábito es adictivo, nos impide muchas veces hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces las bendiciones, Dios nos quita ciertas bendiciones. Eso es el peligro más grande. El rey Asa reconoció que no, tenemos que tomar acción, no podemos seguir así. Entonces muchas veces nosotros como cristianos tenemos que ya tomar acción, dejar ese mal hábito. Tenemos que ya dejarlo. Por ejemplo, hay personas que simplemente llegan a su casa y comienzan a ver tele. Y ahí se quedan viendo tele todo el tiempo, supuestamente para descansar. Se ve más en los hombres porque los hombres usan la televisión como una distracción, se desconectan de todo el mundo. Por eso muchas veces los hombres se quedan dormidos cuando están viendo la tele. Porque ya no están pensando en las cosas que están pasando en sus vidas, las responsabilidades. La televisión les ayuda a distraer, a desconectarse del mundo. Y se duermen. Ya descansan. Ya la mente está descansando. Entonces, pero el problema es que en vez de poner la tele, ¿por qué no nos ponemos a leer la Biblia? A orar. Eso también nos relaja realmente. Pero no sabemos, muchos hombres no sabemos eso. ¿Por qué? Pues no lo hemos intentado. Irónico, ¿no? Pero entonces el rey Asa sabía que tuvo que tomar acción. Hay que tomar acción, hay que dejar esos malos hábitos. Y fue lo que hizo, no solamente en su casa, pero también todo su reinado. Todo su reino. Como había dicho antes, hay tantas cosas en nuestras vidas que nos quita el enfoque de Dios. Si nosotros nos enfocamos más en las distracciones del mundo, en vez de Dios, nuestra espiritualidad se baja y se hace más fácil para que seamos tentados en caer en pecado. Un ejemplo, cuando estaba joven, yo me recuerdo muy bien esto. Eso es un trauma que tengo todavía con mi papá. Recuerdo muy bien, cuando era pequeño, me gustaba jugar el Nintendo 64. No sé si lo conocen. Es videojuegos. Y como era un videojuego, pues yo me distraía mucho con el videojuego. Lo jugaba diario y todo el día. Había un juego que me gustaba tanto que tuve que terminar el nivel. Y cada vez que no lo terminaba, vamos a intentar otra vez. Y así seguía todo el día. Y bajaba mis calificaciones en la escuela. Obviamente mi papá vio esto. Mi papá notó que mis calificaciones estaban bajando por causa de esta cosa. Y me lo quitaba. Me lo quitaba y lo escondía. Pero no sé qué pasaba conmigo, la verdad. Yo creo que mi adicción a jugar videojuegos era tan grande que yo buscaba en toda la casa. Lo buscaba y lo buscaba y lo encontraba. Siempre lo encontraba. Siempre. Y ya cuando la encontraba, lo conectaba al tele y comenzaba a jugar. Cuando vino mi papá y vio, dijo, este niño. Más me dio una cara de decepción. Y otra vez, mientras seguía con el videojuego, no bajaba mis calificaciones, me lo quitaba, subía mis calificaciones, lo encontraba otra vez, comenzaba a jugar y se bajaban otra vez más. Y mi papá llegó al punto de que un día mi papá dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó. Esta cosa es del diablo. Así decía, me recuerdo. Esta cosa es del diablo. Pues
esta cosa no es algo que mi hijo debería de tener porque le está distrayendo de las cosas importantes. Entonces recuerdo esto muy, muy bien. Me llamó a mí y de mi hermano también, aunque mi hermano no era muy fanático del videojuego, pero llamó también a mi hermano y dice, Chavita, Josué, desconecten el Nintendo y traigo al patio. Llévalo al patio. Lo desconecté, pues no puedo decirle que no a mi papá, si no me iba peor. Entonces lo desconecté, lo llevé al patio, encontramos a mi hermano y yo lo encontramos a mi papá afuera con 2 martillos. Y dije, ok, toma. Quiero que ustedes destruyan el Nintendo. Y él hizo que nosotros quebramos el Nintendo. Él fue lo que hizo, y lo recuerdo muy bien ese día. Y ya después de todo, me sentía raro. Recuerdo muy bien ese sentimiento. Y me dije en mi cabeza, ¿y ahora qué hago? Y pues ya mi papá nos llamó otra vez, a mi hermano y yo, diciendo, les hice hacer eso porque le estaban distrayendo de las cosas importantes. Muchas veces nosotros tenemos que tomar acción. Hay muchas de las acciones en nuestras vidas que tenemos que ya quitarnos de esos malos hábitos, quitarnos de nuestras vidas y ya comenzar a poner mejores hábitos. Obviamente uno de los mejores hábitos es estudiar la Biblia, orar y tener comunicación con Dios. Dice el versículo 6, dice, y edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él aquellos días. En aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Entonces, cuando el rey Asa quitó los altares de imágenes, etc., Dios lo bendijo y dio paz en Judá por 10 años. Cuando el cristiano quita las distracciones en sus vidas y hace Dios su enfoque principal, Dios le va a bendecir y le dará paz en su vida. Una vez más, no estoy diciendo que ya no va a tener situaciones difíciles en sus vidas, no. Simplemente esas situaciones van a pasar y tendrán tiempo de paz. Vendrá otro, pero pasará. Versículo 7 dice, dijo por tanto a Judá, edifiquemos esas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Versículo 8. Tuvo también Asa ejército que traía escudo y lanzas. De Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y tesaban arcos, todos hombres diestros. Estos versículos me llaman mucho la atención. Después de que el rey Asa hizo que Judá regresara su enfoque a Dios, Dios los bendijo, dándoles paz por 10 años. El rey Asa aún estaba enfocado en las cosas de Dios, aunque ya tenía paz y ha logrado quitar todos los altares, todas las imágenes de su reino. Su enfoque principal aún era Dios. Él nunca tomó tiempo de vacaciones. Él siempre estaba en comunicación con Dios. El rey Asa juntó a todo el reino y los hizo ver que, aunque estén en tiempos de paz, los enemigos pueden atacar en cualquier momento. El rey Asa hizo al pueblo ver que por causa de hacer a Dios su enfoque principal, Dios le dio paz en su tierra y tenía que asegurarlo para que nada les quitara esa paz. Fíjense el enfoque que tenía el rey Asa para el reino. Él sabía que había un problema y ese problema era adorando a los ídolos. Los quitó y vio que quitando esto, Dios les bendició y les dio paz por 10 años. Pero aún así, el rey Asa dijo, ¿sabes qué? Ya hemos logrado nuestra meta, pero no nos vamos a descuidar. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que asegurar estas bendiciones que Dios nos ha dado. Así fue su enfoque, era tan grande.
Aunque hemos quitado algunas distracciones en nuestras vidas, todavía está el peligro de que vengan distracciones nuevas. Tenemos que protegernos de las tentaciones que nos pueden quitar nuestra atención y nuestra comunicación con Dios. Tenemos que seguir buscando a Dios continuamente, no solamente nomás orar a Dios, tener comunicación con Él durante los tiempos difíciles, no. En los tiempos de paz también. Como el rey Asa, él aseguró esa comunicación con Dios. Él no paró y dejó nomás, ya estamos aquí, ya podemos relajarnos. No, Él siguió trabajando. Nosotros como cristianos, nomás porque vemos paz en nuestras vidas, no quiere decir que ya hay que relajarnos. No, hay que seguir trabajando. Seguir haciendo la voluntad de Dios, teniendo ese enfoque principal en nuestra vida. Gracias a Dios, cuando no podemos hacerlo solo, Dios nos da ayuda para que no nos distraemos y podamos tener aún Dios en nuestro enfoque principal. Eso es lo maravilloso. Dios no nos deja solo. Él sabe, Él nos conoce muy bien y conoce muy bien nuestras debilidades. Por lo tanto, Él nos mandó ayuda. El primero es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre nos está ayudando en nuestras vidas y especialmente en nuestro crecimiento espiritual. Eso es obvio. Eso es primero. La segunda ayuda que nos da es la iglesia. Muchos no ponen atención en esto. Nuestros hermanos en Cristo es una gran ayuda para nosotros. No solamente durante tiempos de paz, sino también y especialmente durante tiempos de desánimo y durante ataques de nuestros enemigos. Nosotros no necesitamos un ejército tal vez como el rey Asa, que tuvo 580,000 soldados. No, tal vez no necesitamos un ejército tan grande como el rey Asa tuvo. Todo lo que necesitamos es un grupo pequeño de personas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Personas que son maduros en la fe, que buscan y hacen su voluntad. Por eso Dios nos ordena que vayamos a la iglesia y convivimos con los hermanos para que no nos distraeremos tan fácil. Mientras que estamos creciendo espiritualmente, va a ser más difícil caer en las tentaciones del pecado. Pero tenemos que tener ayuda. Obviamente no podemos solo. Tenemos al Espíritu Santo. Pero también tenemos a la iglesia. Los hermanos en Cristo deberíamos estar ayudándonos el uno al otro. Siempre. No solamente es de venir a la iglesia y ya después del sermón hay que irnos a la casa y ya. No. Hay que convivir con los hermanos. Por eso se dice hermanos. Yo iba a la escuela, cuando en la secundaria yo iba a la escuela, regresaba y ahí estaba mi hermano. Tal vez no le hablaba, no jugábamos todo el tiempo, pero ahí estaba. Igual, los hermanos en Cristo tenemos que estar juntos siempre, conviviendo. Tal vez no siempre tenemos que estar, vamos a un café en la casa, no. Todas las noches no es necesario. Pero, pues hay que tenerlos cerca, de todos modos. Especialmente cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Es cuando más tenemos que mostrar esa armonía. Vamos a irnos a Hebreos capítulo 10. Me pasé. Hebreos capítulo 10, versículos 44 y 45. Me equivoqué. No, me equivoqué de versículo. No lo tengo. No sé qué versículo estoy buscando. Simplemente nos dice que tenemos que estar siempre en armonía con nuestros hermanos en Cristo. En Cristo somos una familia. Tenemos algo en común. Y si Dios es nuestro enfoque principal, también de nuestro hermano en Cristo. Y como su enfoque principal es Dios, pues hay que juntarnos y convivir con ellos. Y eso tenemos algo en común. La segunda manera que nos puede ayudar a tener nuestro enfoque en Dios son los dones espirituales. Dios ha dado a cada creyente dones espirituales y Dios quiere que los usemos.
Cuando ejercitamos esos músculos, usando los dones espirituales que Dios nos ha dado, nos fortalece y fortalecemos a otros. Nos hace crecer espiritualmente y podemos llegar a ayudar a alguien más. Cuando la iglesia no pone sus dones espirituales en práctica, si no ponen esos músculos a trabajar, el servicio y el ánimo en la iglesia se debilita. Nos fortalecemos y seguimos teniendo a Dios como nuestro enfoque principal cuando trabajamos juntos en armonía. Nosotros tenemos dones espirituales. Dios nos da a cada uno un cierto trabajo que tenemos que cumplir. Y tenemos que ejercerlo. Si no, pues no vamos a crecer espiritualmente. Y si no solamente somos nosotros, sino también los hermanos en Cristo que no están usando esos dones, pues la iglesia va a estar débil. Va a estar inmaduro. Necesitamos entender que no solamente es de aprender lo que el predicador enseña, no solamente de leer la Biblia, sino también aplicarlo en nuestras vidas. Y eso es ejercer. Al principio no va a ser fácil. Porque, recuerden, muchos de nosotros tenemos malos hábitos todavía en nuestras vidas. Y no es fácil cambiar esos malos hábitos. Se dice que toma por lo menos 2 semanas para cambiar un hábito. Pero no es fácil. Por eso tenemos que ejercer esos dones espirituales. Tenemos que poner esos músculos a trabajar. Porque si no lo hacemos, nunca vamos a estar acostumbrados a usarlos. Entonces tenemos que ejercer nuestros dones espirituales, tener comunicación con nuestros hermanos en Cristo. No solamente ya cuando Dios nos da bendiciones y tiempos de paz en nuestras vidas es relajarnos. No, porque vamos a estar descuidados. Y va a llegar una tentación o una nueva distracción en nuestras vidas y vamos a caer otra vez. Y es algo que nosotros no queremos realmente. Entonces nuestro enfoque siempre debe de ser Dios. ¿Cuál es su enfoque hoy en día? ¿Está distraído por las cosas del mundo? ¿Por situaciones en sus vidas? Trabajo, estudios, familia, redes sociales, su teléfono, carros, lo que sea. ¿Están distraídos? Si están distraídos, hay que regresarnos al enfoque en Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Dios, por esta noche. Damos gracias por este mensaje que nos has dado. Te pido, Dios, que nos puedas ayudar, que podamos ayudarnos el uno con nosotros para poder tener ese enfoque principal y tenerte a ti en nuestras vidas. Te pido, Dios, que nos ayudes y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.